Cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo espacio de formación en su comunidad Educación Virtual. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos legales y algunos aspectos a tener en cuenta en el proceso de exportación. Inicialmente vamos a definir qué es exportar. Exportar no es otra cosa que la salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Es importante cuando se habla del territorio aduanero nacional definir también lo que es una zona franca. Una zona franca, en términos sencillos, es un espacio dentro del territorio que no pertenece. Cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo espacio de formación en su comunidad Educación Virtual. El día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos a tener en cuenta en el proceso de exportación y algunos aspectos legales. Inicialmente vamos a comenzar definiendo lo que es exportar. Exportar no es otra cosa que la salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Hablar del territorio aduanero nacional nos lleva necesariamente a definir lo que es una zona franca. Una zona franca no es otra cosa que un espacio que no pertenece al territorio aduanero nacional. Está dentro del país, pero no pertenece al territorio aduanero. Es decir, en ese espacio no rigen todas las normas aduaneras del resto del territorio. ¿Para qué se crea una zona franca? Una zona franca se crea pues inicialmente para tres cosas. Pueden haber otras causas adicionales, pero las más importantes son, se interesa promover el desarrollo de alguna zona, de alguna región. Es una zona que permite el ingreso de mercancías sin considerarse importación para diferentes propósitos. ¿Cuáles pueden ser esos propósitos? Por ejemplo, que una persona desee tener cierta mercancía en la zona franca, por ejemplo, bienes muy costosos, automóviles de lujo, los tiene allí para que los posibles clientes vean ese producto y si están interesados lo compren y ahí sí se hace el proceso de importación. Como son bienes tan costosos, no es rentable importarlos si su proceso de venta se va a demorar. Entonces lo que hacen es que los traen a una zona franca, los exhiben en una parte de la zona franca, los clientes van a la zona franca, ven el producto, en este caso un automóvil de lujo, y si están interesados, los compran. También es posible ingresar a una mercancía a una zona franca sin considerarse que es una importación y lo que hacen es que en esa zona franca la transforman, le hacen algún proceso industrial y vuelven y la sacan del país y de esa manera la trajeron, la transformaron, pero no se consideró un proceso de importación en rigor. Es decir, no hubo que pagar todos los impuestos. Y aparte de eso, pues las zonas francas tienen unas ventajas tributarias importantes. Vamos a hablar de algunos tipos de exportaciones. Hay unas exportaciones que se consideran exportaciones tradicionales con declaraciones de exportación, o sea, es la exportación que normalmente conocemos de que una empresa, no sé, produce aguacate hash y lo manda a Europa, o una fabricante de calzado produce calzado y lo manda, no sé, a Argentina, a Perú, a Uruguay o a algún país de la Unión Europea. Entonces son las exportaciones tradicionales, las que por su monto, por la cantidad de mercancía, pues hay que hacer una declaración de exportación y hay que hacer todo el proceso tradicional en la aduana. Y existe otro tipo de exportación que por su tamaño, porque es muy poca mercancía, por sus características, pues se manda en un servicio, por decir, de mensajería, que sería envíos por courier. Y ese courier pues se encarga de hacer todo el proceso de exportación porque es un envío casi que individual de una sola unidad que no supera
cierto tamaño, no supera por ejemplo 50 kilogramos, es una mercancía muy pequeña, entonces pues en ese caso no es necesario, digamos, hacer todo el trámite tradicional. Existe otro tipo de exportación que se llama la exportación directa. En el caso de la exportación directa, quiere decir que es la misma empresa la que se encarga del proceso de exportación. Es decir, la empresa la empresa fabrica el producto y se encarga de comercializarlo internacionalmente y ella se encarga de todo el proceso. Obviamente, según el término de negociación, lo que se llaman los ICOMTERS, pues se establece hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y hasta dónde llega la responsabilidad del comprador. La exportación directa, después de cierto monto, exige que se contraten los servicios de un agente de aduanas y de un agente de carga. Sin embargo, la recomendación es que sin importar la cantidad de mercancía o el valor que sea, desde que sea una exportación tradicional y que sea directa, se recomienda hacer uso de un agente de aduanas y de un agente de carga. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, de, de usar los servicios de un agente aduanero y de un agente de carga? Bueno, inicialmente hay que especificar que cuando hablamos de agente de carga nos referimos a, digamos, una empresa que apoya en el proceso de comercio exterior con temas relacionados al transporte. El agente de carga es lo que antes se denominaba una CIA, es decir, una sociedad de intermediación aduanera. ¿Sí? Decíamos que cuando es una exportación directa tradicional, es decir, por el monto de la mercancía hay que hacer declaración de exportación, pero digamos no se cumple con el tope que, es decir, que se exige que es un tope mínimo de $10,000 para usar digamos, los servicios de un agente de aduana y de un agente de carga. Decíamos que la recomendación es que siempre se use, así sea una exportación menor a $10,000. ¿Por qué? Porque los agentes de aduana y agentes de carga son empresas autorizadas por la DIAN para apoyar los procesos de comercio exterior de otras empresas. Es decir, son empresas que ya tienen la confianza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ya tienen la experticia para hacer el proceso. Ellos garantizan que el proceso cumpla con todos los requisitos legales en cuanto a documentos, en cuanto a trámites, en cuanto a aranceles. Entonces, digamos que eso da tranquilidad al exportador. Ya tienen una experticia, entonces ese conocimiento es importante para evitar sanciones. Muchas veces el exportador directo, la empresa decide, porque no cumple con el tope, no contratar los servicios de un agente de aduanas y de un agente de carga y entonces pues comete errores. Cuando hay un tipo de error que se considera, es decir, que no afecta, no se hace con la intención de pagar menos arancel o de evadir algún impuesto, entonces en ese caso pues se apela al principio de buena fe, es decir, no hay una sanción en dinero contra el exportador, sin embargo esos errores, así no generen una sanción ante la DIAN, sí son costosos para el exportador. Es decir, a veces el exportador comete algún error en algún documento o algo así y no genera una sanción, pero sí le retrasa el proceso de exportación, entonces tiene que pagar costos de almacenamiento, costos de bodegaje en el puerto. Se retrasa el envío, a veces le queda mal al cliente, el cliente se queja o a veces pierde inclusive eh, ventas posteriores a ese cliente le compra una vez y no le vuelve a comprar porque se le retrasó el proceso de envío. Entonces, digamos que así la empresa tenga mucha experiencia, puede cometer errores que si bien no le generan una sanción, sí le generan sobrecostos porque retrasan
el proceso logístico del envío de la mercancía y genera costos de almacenamiento en el puerto. Entonces, es importante que se contraten los servicios de una empresa especializada, como es el caso de un agente aduanero. Eso es importante. Existe otro tipo de exportación que se llama la exportación indirecta. La exportación indirecta significa que lo que se realiza es una venta nacional a una comercializadora internacional. Una comercializadora internacional es una empresa que se puede crear según la ley colombiana y lo que hace, o sea, la ley colombiana favorece la creación de comercializadoras internacionales como una figura que apoya, digamos, el proceso de exportación, que promueve las exportaciones en Colombia. Recordemos que dentro de la agenda del gobierno está siempre promover las exportaciones para mantener un, un, eh, un superávit en la balanza comercial, es decir, una balanza comercial positiva, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Entonces eso es importante. Entonces las comercializadoras internacionales son una figura que promueve el comercio exterior. Para crear una comercializadora internacional, pues uno no se crea de una vez, sino que tiene que ser una empresa que ya tenga cierta trayectoria, que tenga un conocimiento del mercado nacional, que cumpla con unos requisitos y ahí ya puede, digamos, convertirse en una comercializadora internacional, pero eso es algo que sucede con el tiempo. ¿Qué características tiene una comercializadora internacional? Pues que si bien usted como empresario eh, que fabrica un producto con calidad de exportación, le hace una venta nacional a la comercializadora internacional, de todas maneras su producto tiene presencia en el mercado exterior, tiene presencia en otros países. Por tanto, ese producto, así sea una venta nacional a una comercializadora internacional, el producto, como se va a exportar de todas maneras, así usted no lo haga directamente, pues ese producto debe cumplir con los mismos requisitos legales que una exportación directa. El producto debe cumplir con todos los requisitos todos los requisitos técnicos, en cuanto a la normatividad, en cuanto al etiquetado, en cuanto a las características organolépticas. Las características organolépticas se refieren a todas aquellas características de un producto que se perciben a través de los sentidos, a través de los órganos, la forma, el tamaño, el olor, color, sabor, textura, materiales, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, el producto debe cumplir con todas las normas técnicas, con todas las características de un producto de exportación. Las comercializadoras internacionales, entre otras cosas, lo que hacen es consolidar mercancía. A veces el mercado internacional requiere volúmenes de producto muy grandes. Entonces, si usted, por ejemplo, es una finca que quiere exportar café, y exigen un volumen demasiado grande de café, pues usted no alcanza como productor único a satisfacer el mercado internacional. Entonces la comercializadora internacional lo que hace es que compra la producción suya y la de sus vecinos y consolida la mercancía de varios productores y así logra cumplir con el volumen que exige el mercado internacional. La comercializadora internacional a veces se encarga de transformar, es decir, compra materia prima a través de una transacción nacional. Esa materia prima la transforma en un producto terminado y termina exportando el producto que ya incorporó pues esa materia prima en el proceso de producción. Es una compra nacional. Las comercializadoras internacionales compran de manera nacional y luego mandan al exterior, y esa compra, como es una compra nacional, para luego exportar el producto, esa compra no tiene IVA. Hay que entender que el IVA es un impuesto al consumo. Entonces, si yo le vendo a una comercializadora internacional, pues yo no le estoy vendiendo a esa comercializadora para un consumo
por parte de esa comercializadora, sino que esa comercializadora va a sacar el producto del país, por ende no tiene IVA porque el producto no se va a consumir dentro de Colombia. No se hace retención en la fuente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando yo voy a exportar servicios, en otros países sí me pueden hacer retención en la fuente. Muchos exportadores de servicios, óigase bien, de servicios, cometen el error de que hacen la transacción, hacen la negociación sin tener en cuenta que en el país de destino le pueden, digamos, hacer una retención en la fuente que afecte, pues obviamente, los ingresos de la empresa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otro tipo de exportación, como ya lo habíamos dicho, es un envío por courier. Un envío por courier, digamos, tiene un monto. Estos valores cambian, pero voy a dar, digamos, algunos valores de referencia. Se dice que un envío courier, digamos, tiene un peso máximo de 50 kilogramos, máximo 5.000 dólares. El envío courier es a través de una empresa de mensajería, es prácticamente un servicio puerta a puerta. El courier o la empresa de mensajería o el operador postal también se denomina así. Digamos, él se encarga de todo el proceso para sacar el producto del país y para nacionalizarlo en el país de destino. Eh, Sin embargo, digamos, por el tipo de producto, por el monto que es tan pequeño y el peso tan pequeño, prácticamente es como un envío a través de una empresa de mensajería. Las diferentes empresas son, por ejemplo, está Deprisa, está UPS, DHL, FedEx, Servientrega, son algunos operadores postales que prestan servicio de courier. Algunos operadores postales de courier no tienen un límite de peso y de monto máximo para exportar, puesto que algunos también, digamos, tienen la figura de agente aduanero, entonces también lo pueden apoyar si es una exportación tradicional. Por ejemplo, hay casos especiales como el caso del café. El caso del café, bueno, algo importante, cuando usted va a hacer un envío por courier, no tiene que ser necesariamente estar registrado como exportador y tener, digamos, los permisos de exportador, porque digamos que por el monto y por el tipo se supondría que no es algo tradicional que usted esté enviando productos al mercado extranjero. Sin embargo, hay casos especiales como el caso del café, donde así usted mande pequeñas cantidades, tiene que estar autorizado como exportador, en este caso ante la Asociación Nacional, ante la Federación Nacional de Cafeteros. Eso es importante eh, tenerlo presente. Algunos aspectos legales en el proceso de exportación, por ejemplo, cuando usted está registrado como exportador, en los procesos de aduana, en los procesos de inspección, la DIAN clasifica o tiene un sistema de gestión del riesgo que clasifica a los exportadores según su experiencia, su trayectoria y su reconocimiento y les asigna un nivel de riesgo. Según ese nivel de riesgo es la rigurosidad de la inspección que le hacen a ese exportador. Cuando es un exportador que tiene un nivel de riesgo bajo, digamos que no son tan rigurosos y no ponen tanto la lupa sobre la mercancía que va a enviar ese exportador, puesto que ya por su trayectoria, por su experiencia, digamos, ese exportador ya tiene una imagen ante la DIAN como un exportador, digamos, serio, que no evade impuestos, que no, digamos, comete errores en el diligenciamiento de los documentos, que todo está en regla, que hace todo su proceso de exportación muy bien, por lo general de una mano perdón, la general de la mano de una agente de aduanas también responsable y con mucha trayectoria en el mercado y en ese tipo de transacciones. Entonces, ¿cómo se clasifican los exportadores en ese sistema de gestión del riesgo que tiene la DIAN?
Hay tres niveles: exportador autorizado, usuario de confianza. El exportador autorizado es el que, digamos, tiene el nivel de riesgo más alto, puesto que todavía no ha tenido tanta trayectoria o no ha logrado pues ascender a ser usuario de confianza, y hay una clasificación que tiene el nivel de riesgo más bajo, que es el que mejor está clasificado, que es el operador económico autorizado. Ese operador económico autorizado, pues eso no es solamente, digamos, son empresas que ya han logrado tener mucho nivel de confiabilidad en toda su cadena de distribución. Inclusive el operador económico autorizado no es solamente una clasificación que hace la DIAN, sino que es una figura internacional, ya es un reconocimiento internacional que tiene ese exportador como una empresa totalmente confiable en toda su cadena de distribución, en toda su cadena logística. Entonces, digamos, las empresas que logran acceder a esa clasificación como operador económico internacional, por decirlo de alguna manera, como se dice popularmente, ya lo tiene ganado, pues, eh, el, eh, el proceso ante la DIAN, y digamos que tienen muchas facilidades, y pues son empresas que mandan o que son exportadores muy frecuentes y empresas muy grandes que tienen mucha solidez, y por eso la DIAN y los organismos de vigilancia internacional pues ya se tranquilizan con respecto a las actuaciones de ese tipo de empresas. Otros aspectos legales. Hay que tener en cuenta que para ser exportador, pues como toda empresa, así no sea exportador, hay que hacer un registro ante Cámara de Comercio. Las empresas se pueden registrar ante la Cámara de Comercio como persona natural o como persona jurídica. Cuando usted se va a registrar como persona jurídica, sí tiene que detallar en el objeto social que se va a dedicar a la exportación, de tal manera que cuando saque su certificado de existencia y representación legal, ahí aparezca que usted es un comerciante exportador, que dentro del objeto social de la empresa usted es un exportador. Es importante hacerlo. Eh, Cuando vaya a hacer el registro ante la DIAN, todos los exportadores, sin importar que sean personas naturales o jurídicas, deben pertenecer al régimen común. Tenga en cuenta que las personas naturales pueden ser régimen simplificado, pero si usted es una persona natural que quiere exportar, así le permitan estar en el régimen simplificado, para poder exportar tiene que estar en el régimen común. Y si es una persona jurídica, pues necesariamente siempre lo van a clasificar en el régimen común, ahí sí no tendría problema. Pero si usted es persona natural, repito, y está en el régimen simplificado, tiene que pasarse al régimen común para poder exportar. ¿Qué implicaciones tiene estar en el régimen común? Que tiene que llevar una contabilidad según las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad, que tiene que tener un contador, que tiene que facturar con la resolución que le da la DIAN, que tiene que facturar IVA si es el caso, si la mercancía está grabada con IVA, tiene que declarar renta. Todos esos aspectos son importantes tenerlos en cuenta. Bueno, hay otras responsabilidades adicionales por ser régimen común, pero digamos que esas son las principales. Repito, si usted es persona natural, puede estar en el régimen simplificado o en el régimen común, pero si va a exportar, sí o sí tiene que pasarse al régimen común. Y si ya es persona jurídica, pues ya va a estar en el régimen común por defecto, entonces no va a tener inconveniente. Cuando usted está, digamos, haciendo el registro ante la DIAN como exportador, tiene que tener en cuenta varios aspectos. En este primer video, en esta entrega, voy a explicar algunos aspectos. Aquí no están todos. Luego, en otros videos más adelante, pues si tengo la oportunidad, explicaré el resto de aspectos. Eh, Cuando esté diligenciando el RUT, tiene que tener en cuenta, dentro de las responsabilidades a las cuales usted, digamos, las responsabilidades que usted adquiere, tiene que especificar que es usuario aduanero y que va a hacer venta bajo régimen común. Cuando ya dice que es usuario aduanero, pues está diciendo que su empresa
va a realizar transacciones de comercio exterior, va a realizar compraventas internacionales. ¿Qué tipo de usuario aduanero? Entonces usted puede decir que es exportador, puede decir que es importador o puede decir que es ambos. Aquí se recomienda que coloque que va a ser ambos tipos de transacciones, o sea que usted se registre de una vez como exportador y como importador. Así solo piense exportar inicialmente, es importante tener en cuenta el registro como importador. ¿Por qué? Porque a veces toca hacer algo que se llama la reimportación. Hay un tipo de exportaciones que se llaman exportaciones temporales, es decir, yo mando la mercancía a otro país con el objetivo de volverla a traer. Por ejemplo, yo tengo una grúa que sirve para construcción y yo la alquilo internacionalmente, la alquilo a clientes de otros países. Entonces esa grúa va a otro país, se presta en ese país o se alquila, allá la usan y luego tiene que volver a ingresar al país. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. A veces se manda mercancía a otro país y en el puerto del país de destino la mercancía no pasa. Entonces hay que reimportarla, hay que volverla a traer porque la mercancía no cumplió con algún aspecto y no se puede dejar allá. A veces por costos hay que dejarla abandonada en el puerto y eso lo echan al mar. Pero digamos, lo ideal es que si vale la pena, pues hay que volverla a traer. Entonces, por eso es importante que usted se registre como ambos. Luego hay que colocar la forma de las transacciones, si es una exportación directa, indirecta, o si la va a hacer de ambas maneras, también se recomienda que se especifique que es de ambas maneras. Tiene que especificar cuál es el tipo de producto que va a exportar o que va a importar, si son bienes, si son servicios o si son ambos. Aquí no se recomienda que abarque mucho y que coloque ambos de una vez porque más adelante seguramente va a tener que especificar qué tipo de bienes, qué tipo de servicios son los que va a exportar. Entonces aquí sí es importante que usted sea muy específico en el tipo de producto que usted va a exportar. Apreciados estudiantes de la comunidad de educación virtual, espero que este video haya sido de su agrado. Les pido que no olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevo material que se suba al canal. Gracias.